Buenas tardes. Hoy vamos a hacer la primera conferencia referida a temas judiciales y temas jurídicos. Vamos a contar con la presencia del doctor Roberto Galíndez, que es uno de los miembros fundadores del foro y ha sido un colaborador de la revista Cuadernos para el encuentro en una nueva huella argentina durante muchos años. Voy a leer una parte del vasto currículum profesional del doctor Galíndez, que es muy extenso y que aborda toda su carrera profesional y de formación. Roberto Galíndez es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Es abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que cursó también el título de procurador. Está especializado en mediación preventiva del comportamiento adictivo. Ha dictado cátedra en los niveles terciario, universitario y nivel medio. En el nivel terciario, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, en la Escuela Normal Superior número 8 Julio Argentino Roca, entre otras. A nivel universitario ha dictado cátedra en la Universidad Católica de Salta, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ha sido profesor adjunto de la materia Constitucionalismo Social. También en la Universidad Nacional de Luján, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Universidad de Morón, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como profesor adjunto en la materia Historia del Derecho Argentino. Tiene numerosas actividades académicas, ha sido participante y expositor en la Organización Internacional del Trabajo, en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el Liceo Informático y Colegio Universitario de La Pampa en Santa Rosa, profesor invitado a dar el tema Introducción al Pensamiento Económico. También ha participado en la UNESCO Brasil, el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como en la Secretaría de Educación. Y ha participado en semanarios internacionales como Violencia en la Escuela, que fue un seminario internacional. Ha participado también en reuniones de la Organización de Naciones Unidas. En la Universidad Católica de Salta, la subsede de Buenos Aires, en la carrera de abogacía, ha sido coordinador general de las primeras jornadas universitarias nacionales sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Derechos Humanos y Garantías y Derecho Constitucional, expositor en Juicio Político y Tipos de Violencia en el Contexto de los Derechos Humanos. Legislación Posible, Buenos Aires, durante los años 2018 y 2019. También en la Confederación de Educadores Argentinos, en el Foro Temático Mundial de Educación, Educación Pública, Inclusión y Derechos Humanos, realizado en Buenos Aires en el año 2006. Participó también en las primeras jornadas universitarias nacionales sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur como coordinador general y como expositor en la Universidad Católica de Salta en Buenos Aires. Y también ha dado conferencias y ha participado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Extraordinario de Derecho Penal, Proceso Penal y Criminología en el año 1999. Tiene varias publicaciones, Derecho 1 y Derecho 2, Derecho 1 conjuntamente con los profesores Roberto Andrizani y María del Carmen Trota, y Derecho 2, Nivel Polimodal y Enseñanza Media. Ha publicado numerosos artículos y tiene artículos inéditos y material de cátedra. También ha participado en trabajo de investigación, trabajo en preparación conjuntamente con el profesor Natalio Schmuckler, Cuadernos de Antropología, Economía y Política en los Estudios Superiores, coordinado por el doctor Enrique Berberia. Trabajó en preparación con compromiso editorial conjuntamente con el profesor Natalio Schmuckler, Pobreza y Marginalidad, el efecto deseado, actualización y corrección de Editorial Redum.
También ha tenido numerosos cargos de gestión. Ha sido asesor en la Comisión de Educación, marzo del 2010. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, director operativo de la Junta de Clasificación y Disciplina Docente, mayo de 2010, agosto del 2012. También ha tenido cargos en la Asociación Argentina de Estudios Municipales, socio activo y vocal periodo 1994. Participa en distintas asociaciones, es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ha actuado en temas de arbitraje, fue designado árbitro, mediador y conciliador por el concurso de antecedentes del registro correspondiente al Servicio de Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También trabajó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como asesor en la Comisión de Juicio Político, Asuntos Constitucionales, Divorcio, Familia, Minería, Presupuesto y Hacienda. También en la Cámara de Diputados fue asesor del diputado nacional doctor José Alberto Furque de Catamarca por la Unión Cívico Radical, quien presidió durante 4 años la Comisión de Juicio Político. Fue asesor de la Comisión de Minería, ahí también participó en el grado de asesor. Y trabajó en la comisión que se formó por los proyectos de ley de divorcio vincular, de legislación penal, con el doctor José Alberto Furque, quien fue vicepresidente primero del bloque radical, a quien acompañó durante todo ese tiempo como asesor. Bueno, los vamos a dejar con el doctor Galíndez, y comienza así su disertación. Cuando vos quieras, Roberto. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Agradezco al Instituto darme esta posibilidad de hablar sobre este tema, que es un tema muy poco conocido, que en general se empieza a hablar cuando surge alguna disputa de poderes, en este caso, en general, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En primer lugar, quería señalar algo. Nuestra Constitución Nacional es un texto escrito donde muchos autores y constitucionalistas hablan de que es una ley fundamental, que es un estatuto organizativo de nuestra nación argentina, hacen referencia a la división de poderes, y yo agregaría, como también muchos docentes lo hacen, que la Constitución, aparte de ser todo eso, se confirma como una expresión de deseos. Voy a dar un ejemplo simbólico de un niño que uno le dice, escribí qué querés, y escribe deseo o quiero este juguete. Y algo de eso tiene nuestra Constitución Nacional, porque muchos de sus postulados ni se han cumplido ni se cumplen. Entonces es de desear que en algún momento de nuestra vida política argentina podamos hacer realidad esos postulados que tanto se enseñan en las universidades. El tema que voy a encarar es el que conocemos como juicio político. Pero quizás para llegar a un conocimiento, no digo tan perfecto, pero importante, de una institución jurídica, hay que conocer un poco su historia, su origen. Nosotros referimos el término juicio político, pero el término originario viene de la Edad Media del derecho inglés, que es impeachment. Y voy a dar algunos conceptos que habían dado los británicos en sus orígenes. Conforme de conciso Oxford Diccionario, impeachment significa acusación, acusación y traición o proceso por traición. Otro diccionario británico, Leritas Diccionario, apunta al origen etimológico de la palabra y dice que viene del inglés, de la Edad Media, del inglés antiguo, y significaba obstruir o acusar. Es un término originario que viene del derecho francés, de empecher, que sería empimer, que significa obstruir. Y para complicarlos un poco más, este término obstruir deriva del latín de impedicare, que significa enredar, enmarañar. Olvidamos un poco esto y decimos que en el área de nuestra cultura occidental existen dos grandes sistemas de derecho, que obviamente tienen su génesis
en Grecia y especialmente en Roma. El primer sistema de derecho es el romano. El derecho romano que fue tomado como derecho hispánico. Ese derecho hispánico se trasladó a las colonias y a los reinos de España y se le llamaba derecho indiano. Obviamente este derecho indiano es anterior a nuestro derecho argentino. Luego está el derecho anglosajón, que fue el derecho implantado en las colonias del norte de América por los ingleses, lo que hoy es Estados Unidos. ¿Qué es el impeachment? Bueno, los ingleses lo definieron como el proceso por el cual se acusa, la Cámara de los Comunes acusa ante la Cámara de los Lores a cualquier ciudadano que hubiese cometido en el ejercicio de su función o como ciudadano común delito de traición, de malversación, de concusión. ¿Qué significa esto? Que la norma era abarcativa para todos los ciudadanos de Inglaterra, en principio, en primer lugar. Pero no obstante, la historia demuestra que este derecho se aplicó mucho más dentro de lo que era el área de la nobleza. Y voy a dar algunos ejemplos. En el año 1376, el rey Eduardo III es atacado por la Cámara de los Comunes. En general había como una disputa entre lo que era la nobleza y lo que eran los reyes. Y el speaker, que era una suerte de interlocutor o conferenciante que existía en el reino, hoy también se denomina speaker a quien lleva la presidencia de la Cámara de los Comunes, o en el caso de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, que sería como el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y acusó al Chamberlain. Chamberlain es, el consejero. Ustedes saben que en los diccionarios antiguos se lo definía al Chamberlain del rey como el consejero o el camarlengo. Nosotros conocemos el camarlengo por el derecho canónico. El camarlengo es el administrador del tesoro papal, el que preside la cámara papal, y es el cardenal que notifica al pueblo el deceso del Papa, y es el encargado de armar el cónclave de cardenales para que elijan un nuevo Papa. De ahí viene el origen de la palabra camarlengo, tomada después también por el derecho canónico. Hay una suerte de discusión, pero digamos el consejero. Este consejero fue condenado por la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes acusaba, la Cámara de los Lores juzgaba porque tenía facultades judiciales por haber malversado fondos. Voy a explicar qué es una malversación de fondos. Una malversación de fondos es cuando la persona que tiene la custodia de fondos públicos, doy un ejemplo, a mí me asignan fondos públicos para que compre computadoras, pero resulta que yo en vez de comprar computadoras uso esos fondos para comprar tazas de café. Ahí estoy malversando. Bueno, este hombre fue condenado a la pena de prisión y a una pena de una fuerte multa. En el año 1376 a este parlamento le llamaban el Parlamento Bueno. Después aparece un famoso príncipe llamado el Príncipe Negro. La historia acredita que le llamaba el Príncipe Negro por la armadura que él usaba. Y bueno, el Príncipe Negro también le acusan a algunos consejeros por delitos de malversación de fondos, de recibir una pensión de un comerciante que no le correspondía, de la apropiación personal de rentas que eran del rey, y también acusaban a esta persona que asesoraba al Príncipe Negro de no defender las ciudades. Era una causa de mucha negligencia, era muy grave no poder defender una ciudad ante el ataque del enemigo. Bueno, el Príncipe Negro, este hombre fue condenado, pero fíjense, fue condenado a la pena de prisión en la torre, a una multa, y el Príncipe Negro murió, falleció, y la condena quedó sin efecto. ¿Qué pasó? Al quedar la condena sin efecto, esta persona pidió que se la restituyeran el cargo. La Cámara de los Comunes
a partir de ese momento, sancionaron una norma que establecía que no podía volver a su cargo, que estaba inhabilitado. Y de ahí surge la inhabilitación para los funcionarios públicos. La inhabilitación es una de las penas que también tiene nuestro Código Penal argentino, que es que la persona, si le inhabilita, no puede ejercer, por ejemplo, un abogado condenado no puede ejercer, si le inhabilita para el ejercicio de su profesión, por el doble del tiempo del que fue condenado, por ejemplo. En la historia se registran determinadas luchas de poderes entre el rey y la nobleza. Puede aplicarse el instituto, reitero, en el derecho inglés a cualquier persona y por cualquier causa. En el siglo XIV, las sociedades europeas se encuentran sometidas fundamentalmente a tres poderes: el rey, la iglesia y la nobleza. Pero aparece un cuarto poder con la inminente caída del feudalismo, que es la burguesía. Y la burguesía en Inglaterra la representaban poderosos comerciantes. Solucionado el tema de la iglesia en Inglaterra y solucionado el problema de esta burguesía que integra el mismo parlamento, quedan dos obstáculos posibles de enfrentamiento: el rey y el parlamento. Y se empieza a usar esta institución del impeachment para atacar, por ejemplo, a los lords del tesoro, que eran los que manejaban la política económica que establecía el rey. Vale decir, atacar a todos sus ministros, algo que se hace o que se ha hecho en la política latinoamericana usualmente. Por ejemplo, el Lord Canciller fue acusado de cohecho. El cohecho es obtener un provecho propio de un tercero, vale decir, obtener una dádiva. Ya este enfrentamiento era bastante fuerte, y muerta la reina Isabel I en el año 1603, la lucha contra el poder real es mucho más abierta. El Lord Canciller Bacon admitió la culpabilidad de su delito, fue condenado a la prisión en la Torre de Londres a cargo de su majestad, que eran que controlaba, a la pena de multa y a la pena de inhabilitación. Se lo condena por cohecho. Pero esto era común, se combatía la política económica del poder que tenía el rey. Entonces, este fue el primer paso para asegurar la responsabilidad de los ministros. Después hubo un caso de un juez, John Bennet, que lo acusaron por ser un juez corrupto, pero su caso se demoró varios años porque hubo problemas internos en Inglaterra y se disolvió el Parlamento. Después que se disolvió el Parlamento y pasaron varios años, el juez fue absuelto, así que volvió a ocupar el cargo que tenía. De ahí que también hay otra anécdota de uno de los asesores de la nobleza del rey, tuvo palabras injuriosas contra un príncipe y su mujer alemán, que a su vez tenían una suerte de emparentesco con la corona británica. Pero aparte de vertir palabras injuriosas, era católico apostólico romano. Imagínense, los ingleses ya habían cortado con el Vaticano, y fue juzgado por la Cámara de los Lores y con bastante ensañamiento. Miren la condena que le dieron. Tenía que andar en caballo al revés y sin montura, vale decir, mirando la cola del caballo. Fue condenado colocado al revés, a ser azotado en la picota durante 2 horas. Las picotas eran columnas de piedras, algunas muy lindas, muy bien trabajadas, donde en general se colgaban las cabezas de los ajusticiados o los cuerpos eran exhibidos, o inclusive quienes no eran castigados a la pena de muerte se los exhibía. Era común en algunas poblaciones británicas, en el ingreso a la población, poner picotas como advertencia a los forasteros que ingresaban de que no cometieran un delito, que se portaran bien. Pero aparte de esta pena, este hombre fue condenado a que con un hierro candente le pusieran una letra K, la K de kilo, en la frente. Aparte, a prisión perpetua por infamia. Bueno,
la verdad que la pena fue bastante graciosa para el pobre hombre. Después hubo clérigos condenados por impeachment porque estaban a favor del absolutismo real, y algunos otros clérigos por imponer contribuciones a la población que no eran casualmente para el reino, sino para sus bolsillos, para los bolsillos ajenos. Una vez hubo un clérigo que era partidario del rey y fue sometido a impeachment, y en la acusación en el Senado era acusado porque decían que había faltado a las leyes naturales del reino inglés. Entonces su abogado preguntó cuáles eran las leyes naturales del reino inglés que había violado el clérigo. Como consecuencia hubo silencio en la Cámara, entonces dijo, si nadie puede contestar esta pregunta, ustedes no pueden estar acá tampoco. Y el clérigo se fue tranquilamente, no pueden estar en esta Cámara, se fue tranquilamente a su casa. Bueno, este proceso, para evitar este hecho, fue sustituido por Act of Attainder o Bill of Attainder, que eran actas, en las cuales la Cámara de los Lores imputaba a la persona, la juzgaba y le imponía con velocidad la pena. Y ahí fueron muchos clérigos que eran partidarios, que eran encubiertos católicos apostólicos romanos, a cortarles la cabeza, sencillamente, con la pena de muerte. Va a decir, el Parlamento británico actuaba con el derecho de vida o muerte sobre toda la población, tal como hacían en la antigua Roma los cónsules, ¿no es cierto? Bueno, se crean tribunales especiales, pero acá viene un problema de guerra civil en Inglaterra, donde aparece un personaje, Cromwell, que tiene una guerra civil con Carlos I, lo cuento muy rápido. Cromwell triunfa en la guerra, Carlos I es condenado a muerte, y donde acaba con el Parlamento y marca una dictadura de lo que se llamaba el puritanismo. ¿Quiénes eran los puritanos? Eran los partidarios de Cromwell, que no podían, se prohibió el teatro, se prohibió las carreras, se prohibió las apuestas, se prohibió las cantinas, y Cromwell estableció una suerte de república dictatorial porque quería acabar con el Parlamento. Vuelven los conflictos, muerto Cromwell, asume el trono Carlos II, que era primogénito de Carlos I, primogénito va a decir porque era el hijo mayor de Carlos I, y fue realmente el que consolida la monarquía británica. Hubo otro proceso de impeachment, ya no los aburro más para terminar, que duró de 1787 a 1795. Y realmente terminó con la absolución de la persona imputada también. Vale decir que el Parlamento sancionó una norma que no podía durar tanto, y aunque el Parlamento fuera disuelto, se debía hacer el impeachment. Evidentemente aparece con esto, con el tema de los ministros, que se quería siempre pedirles impeachment, lo que se llamó el voto de censura, que anunciaba la caída del funcionario. Y evitamos más problemas. Cruzamos el Océano Atlántico, nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica, los famosos puritanos de Cromwell, que eran perseguidos y no manifestaban su compromiso de incorporarse al protestantismo, se fueron, tuvieron que emigrar. Y fueron la base de las colonias británicas en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, donde aparece el impeachment en la Constitución de Filadelfia, con una diferencia. El impeachment norteamericano se dirigía hacia todos los empleados públicos civiles. ¿Qué se buscaba? La destitución y la inhabilitación. Los militares tenían un régimen diferente y especial. A diferencia del inglés, que se hacía con todos los ciudadanos, pudiendo dictar lo que se llamaba una condena penal. Los casos de impeachment no revisten mucha importancia, hubo varios contrajueces, un solo presidente que fue juzgado en esa época, pero fue absuelto, y la verdad que por falta de jurisdicción los congresistas no podían ser destituidos, y de ahí nace también la institución del desafuero o de la expulsión.
Nos vamos a trasladar más al sur, a nuestro virreinato, donde la guía que fue del virreinato es una obra de Juan de Solórzano que se llamaba La política indiana, que en uno de sus capítulos en extenso trata lo que era la responsabilidad de los funcionarios. Y acá aparecen dos institutos que en la escuela secundaria, uno de ellos lo preguntaban reiteradamente. Uno era el famoso juicio de residencia y otro era la visita. El juicio de residencia en general nace con la Constitución de las Provincias Unidas de 1819, constitución que fue desconocida por las provincias y que no llegó prácticamente a funcionar. Juan Bautista Alberdi, en su libro Bases, dispone el juicio político, ya empezamos a hablar de juicio político y no de impeachment, como una suerte de sinónimo, por diferentes causas, quebrar la lealtad o la fidelidad a la Constitución, por el delito de concusión, vale decir, lexación, robar plata para derecho propio, y extiende al juicio político al presidente, a los ministros y a los miembros del Congreso. Acá nace una suerte de política porque se pretende también extender el juicio político, este fue un debate para la Constitución de 1853, a los gobernadores de provincia. Y hubo una real pelea doctrinaria, qué casualidad, entre santiagueños y tucumanos. Gorostiaga, constituyente por Santiago del Estero, y Zavalía por la provincia de Tucumán. Gorostiaga entendía que no se podía juzgar a los gobernadores de provincia porque era un ataque a las autonomías federales, que estos eran temas que tenía que entender la provincia y resolverlo la provincia. A diferencia de Gorostiaga, que sostenía que era bueno que el juicio político en el Congreso Nacional existiera con los gobernadores, porque si no tenían un poder absoluto respecto a las provincias. En general gana la postura de Gorostiaga, que al final no fue plasmada en la Constitución del 53. Respecto a los legisladores, aparece la institución del desafuero y de la expulsión. El desafuero, bueno, el último que hemos tenido en el Congreso de la Nación es el del exministro, que era diputado nacional, Julio Ledido, que se fue de la Cámara de Diputados a la prisión de Seiza caminando. Y la expulsión de diputados, fíjense que recientemente hubo un diputado por la provincia de Salta que en una sesión de la Cámara de Diputados reunido apareció en la pantalla teniendo una citación cariñosa con una dama, que no sé si era la esposa o quién, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo amenazó con la expulsión si no renunciaba. El último caso de expulsión que yo conozco en la Cámara de Diputados es el diputado Luque de la provincia de Catamarca por el asesinato de María Soledad Morales, que recuerden que el hijo de este diputado fue detenido, luego fue juzgado y también fue condenado por este delito, tuvo unas palabras y unas frases poco felices, y fue un debate muy interesante porque el bloque del justicialismo, que era oficialismo, pretendía protegerlo a Luque, pero hubo serias disidencias en el bloque justicialista que trajo como consecuencia que a la madrugada, después de muchas horas de sesión, el diputado fuera expulsado. La sesión estaba prevista para las 11 de la mañana y empezó 7:30 de la tarde. Imagínense los dimes y diretes que hubo y las interrupciones que hubo parlamentarias. Quien ejerció la defensa del diputado fue otro diputado del UCD, Francisco de Durañón y Bedia, que había tenido un cargo muy importante en la gobernación de la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura, cuando gobernaba el general Camps, y que fue uno de los reformadores de la Constitución Provincial de Catamarca para que los SADI quedaran en el poder de manera permanente. Él se fue, cuando vio que la cosa venía bastante mal, se fue muy enojado de la sesión de la Cámara de Diputados, creo que tipo 6 de la mañana, tiró unos papeles y se fue enojado. Y el diputado Luque fue expulsado. Bueno, hoy te lo definimos en nuestro país al juicio político como el procedimiento por el cual, y según la Constitución nueva sancionada en 1994, pueden ser destituidos el presidente de la Nación,
el vicepresidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para los demás tribunales inferiores existe lo que se llama el jury de enjuiciamiento, que es total y absolutamente diferente al juicio político. Voy a hablar un poquito del juicio de residencia. El juicio de residencia era una institución por el cual los funcionarios que eran juzgados debían de seguir residiendo en el mismo lugar. Los funcionarios que tenían y que desempeñaban cargos vitalicios tenían juicio de residencia cada 5 años. Si habían cometido delitos, se le dictaba su condena, que generalmente era multa, destierro e inhabilitación. ¿Quién daba las órdenes? En este caso, desde España, primero era el rey. El rey emitía reales cédulas. ¿Qué eran las reales cédulas? Eran cédulas que de oficio eran órdenes que emitía el rey, donde emitía disposiciones legislativas, judiciales y ejecutivas, también administrativas. Las reales cédulas, yo he leído, comenzaban con la frase el rey, la disposición, y finalizaba con su firma con una frase en grande que decía yo, el rey. El rey tenía asesoramiento de una institución que era el Consejo de Indias, que era el órgano que asesoraba al rey. Y la casa de contratación que funcionaba en Sevilla desde 1507 era la que regulaba la navegación y el comercio en el Nuevo Mundo, acá en las Indias. Los funcionarios sometidos a juicios eran los virreyes, los presidentes de audiencia, los gobernadores políticos y militares, los gobernadores intendentes. El juicio de residencia tenía un plazo de comienzo y de finalización, debía finalizar en 6 meses. Las condenas en general eran la privación perpetua de oficio y la confiscación de los bienes en algunos casos, el destierro y las multas. Pero vamos a contar la otra cara de la realidad. En general, como el virreinato era tan grande y tan extenso, era muy difícil controlar a los funcionarios del rey. Y en general muchos que fueron condenados o fueron inhabilitados se iban, por ejemplo, de la colonia de aquí para la zona de Bolivia o Perú, para el Alto Perú, y en esos lugares obtenían algún carguito y vivían de eso. Otros fueron indultados por la corona de turno y otros volvieron a España con los bolsillos llenos. ¿Cómo era el procedimiento? Bueno, existían jueces residenciadores que eran funcionarios reales que designaba el Consejo de Indias, este consejo que asesoraba al rey, y para los funcionarios de menor jerarquía, los jueces residenciadores los designaba el virrey. ¿Cómo era el juicio de residencia? Había 2 tipos de juicio de residencia. Uno que era secreto y uno que era público. El juicio secreto, el juez residenciador interrogaba a los testigos, se recibían denuncias anónimas y inclusive se les tomaba declaración a quien hacía una denuncia anónima, se ofrecían pruebas y se corría traslado de la acusación al funcionario. El funcionario ejercía su derecho de defensa, también podía ofrecer pruebas, pedir informes, mostrar documentos, y a partir de ahí se dictaba sentencia. ¿Cómo era la parte pública? En la parte pública, los particulares denunciaban de manera pública al funcionario. Vale decir, se transformaban en lo que nosotros conocemos como querellantes. ¿Por qué querellantes? Porque le decían al juez residenciador que venían a ofrecer una prueba, le pedían que lo ofrezca. ¿Qué pasaba? Si el juicio de residencia fracasaba, quien había hecho la denuncia pública tenía que pagar las costas, que eran altas. Y por el otro lado, exponía su identidad y se exponía al escarnio público, ¿no es cierto? Y a una venganza del funcionario turno del rey. Bueno, ¿qué era la visita? La visita era una institución de sección, a diferencia del juicio de residencia. El procedimiento era el virrey designaba a los funcionarios que iban a ser visitadores.
¿Qué eran visitadores? Eran una suerte de funcionarios que eran auditores. A veces se recibían por denuncias mínimas o por comentarios que había, digamos, una distracción de fondos en algún lado o alguna anomalía. Estos funcionarios, en general, hacían una auditoría. ¿Cómo eran las auditorías o las visitas? ¿Eran generales o particulares? En la visita general era una inspección, como una auditoría común que podían caer de sorpresa. En la visita ya particular era similar en algunos casos al juicio de residencia. No se le daban copia al funcionario de las declaraciones, no se le daban copia del nombre de los testigos, todo era secreto, y el visitador en casos graves podía llegar a suspender al funcionario. Era una suerte de intervención hasta que se designara otro funcionario. Vamos al juicio político en la Confederación Argentina, desde 1854 a 1861, que fue el juicio político que rigió desde la Constitución de 1853. En general se conocen casos de 7 acusaciones con un tema insólito. Si bien la Cámara Acusadora era de diputados, en general las acusaciones llegaban al Senado, pero el Senado le mandaba un oficio al presidente de turno para que mediara. La mediación es una solución alternativa a un conflicto. Y el presidente se ponía a mediar para que el funcionario no fuera echado por juicio político. Hay algunos casos muy interesantes. En eso voy a citar uno de la provincia de San Juan. José Gómez, en el año 1851, es detenido el gobernador por responsabilidad en la muerte de un civil militar de alto grado. La Cámara de Diputados lo acusó, debatió y el juicio político nunca se sustanció. El caso del gobernador de la provincia de Jujuy, Coronel Alvarado, el gobernador Coronel Alvarado, en el año 1857, había existido un diario en San Salvador de Jujuy que se llamaba El Orden, que era un diario muy crítico del gobernador de turno. El diputado provincial el dueño del diario El Orden, es un diputado provincial, y no tuvo mejor idea que arrestarlo, que allanarle el diario y establecer un conflicto de poderes entre el gobernador y la legislatura. Al final no pasó nada, el juicio político quedó paralizado. Y en la provincia de Córdoba, en el año 1859, hubo serios incidentes con motivo de que había una elección presidencial. El Partido Constitucional apoyaba la candidatura de Santiago Derqui como presidente de la Nación y el partido local apoyaba a Fragueiro. Se hizo una minuta al Poder Ejecutivo para que mediara, lo pidió el Senado, pero realmente, como ganó Derqui la elección, quedó todo en la nada. Para finalizar, siendo ministro de Relaciones Exteriores, Emilio de Alvear, exiliados chilenos en Mendoza le pidieron juicio político a este ministro porque se dirigieron al gobernador para que tomara medidas, el gobierno chileno, para hacer cesar la actividad de este grupo de chilenos. Hubo una protesta del cónsul y el caso se postergó indefinidamente. No voy a hablar de los textos legales del artículo 41 y 53 de la vieja Constitución de 1853, que rigió hasta 1994. Voy a hablar de las causas de juicio político que trae nuestra Constitución. Son varias, pero hay una que es muy laxa, que es muy amplia, que es el mal desempeño. ¿Y qué es el mal desempeño? En primer lugar, es lo opuesto al buen desempeño que debe tener un funcionario público. Es una expresión de un concepto muy amplio. Pero esta causa fue empleada en muchísimos de los juicios políticos. Es más, cuando no saben qué agregan causa de mal desempeño. ¿Es un delito que cometió en el ejercicio de la función el funcionario? ¿Lo establece la Constitución? Sí, pero agreguemos que es un mal desempeño. No, un delito es una cosa, un mal desempeño es otra, porque existen diferentes grados de responsabilidad política de los jueces, del presidente de la Nación, del vicepresidente o del jefe de gabinete de ministros.
Sánchez Viamonte, que era un viejo constitucionalista, que yo tengo un tratado de derecho constitucional de él, decía que no se conseguiría que quienes juzgan la responsabilidad política de los jueces, el Senado de la Nación, sean ellos irresponsables políticos, que tal cosa no significaba garantizar una seria responsabilidad de los poderes constituidos. Bueno, que esto era en cierta medida una irresponsabilidad del sistema republicano. Pero bueno, no quedó otra alternativa que el juzgado juzgue. Pero también el mal desempeño se ha aplicado a un juez que padece un estado de locura o de enfermedad y que no quiere renunciar. Acá hubo un caso, y no hace muchos años, de un juez que no estaba muy bien de la cabeza, un juez civil, y perdón la expresión, llegó a orinar un expediente delante del secretario. Mire lo que yo hago con este expediente, estaba realmente muy mal el hombre. Al final se le pidió juicio político, pero el hombre parece que en un movimiento de lucidez pidió su jubilación y se retiró. Casos de juicio político hubo muchísimos, no tantos, pero hubo muchos muy importantes. Entre ellos podemos citar el caso del juicio político de la institución de los miembros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, con respecto a que ellos habían dado su visto bueno a las revoluciones del 30 y del 43. Pero vamos a venir más adelante. Aparecen con las dictaduras los jurados de enjuiciamiento, se dicta una primera ley, y bajo el sistema de los jurados de enjuiciamiento empezaron a existir los primeros en el año 1966 durante la época de Onganía. Fueron varios los jueces destituidos, pero no resiste análisis importantes. Entre 1976 y 1993 también aparece la aplicación de los jurados de enjuiciamiento, que realmente de los casos que yo puedo hablar, pero no voy a tener uno solo, que fue el de la jueza Laura Damianovich de Carredo, que era una excelente profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, y que era jueza a cargo de un juzgado criminal de instrucción, que fue destituida especialmente por haber tomado declaraciones indagatorias en comisarías e inclusive había pruebas aparentemente fehacientes de haber tomado indagatorias a presos detenidos ilegalmente. Sin avanzar más, me voy a dedicar, y dado el tiempo que vengo exponiendo, me voy a dedicar a dos temas fundamentales en la actualidad, que uno de ellos va a ser, antes del juicio político al juez de la Corte Suprema, Augusto César Belucio, un tema que pasó en la provincia de San Juan en el año 1985, para que vean lo que es la discusión de poderes. En el año 1985, bueno, existía familias nepóticas, en eso estaba la familia Bravo. La familia Bravo había tenido poco éxito en unas legislaciones, en unas elecciones en el año 1985, y establecían el pedido de juicio político para los legisladores, a dos legisladoras del bloque del partido de ellos, que fueron expulsadas directamente del partido de la legislatura local porque decían que habían colaborado con el radicalismo. A mí no me consta si colaboraron o no colaboraron. Las legisladoras recurrieron al Superior Tribunal de la provincia, vale decir, a la Corte Provincial, para ser restituidas en su cargo. La Corte Provincial los restituye, ordena restituirlos en su cargo, pero antes de que quedara la sentencia firme, se les hace juicio político a los miembros de la Corte, un juicio político acelerado, son destituidos, se designan nuevos jueces, y los miembros de la Corte recurren a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este caso fue muy interesante porque quien pide el juicio político a la Corte era la diputada nacional Falcioni de Bravo, esposa de Bravo, del que había sido gobernador. Bueno, fue gobernador, embajador en Moscú en reiterados gobiernos, inclusive en la dictadura. Él decía que era un hombre amante de la política y que él representaba lo mejor que podía los intereses de la Argentina. Y le piden juicio político a la Corte. A mí me tocó ser testigo
de la audiencia que se realizó en la Comisión de Juicio Político, que se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación, no en la misma comisión, dada la investidura de quienes concurrían, en la presidencia, que la presidía Pierri en ese momento, en la presidencia de la Cámara de Diputados, y recuerdo que concurrió el doctor Carlos Fay, yo un gran admirador de él, que había sido docente mío en la Facultad de Derecho, y ni los miraba ni le contestaba. Recuerdo que fue con un secretario letrado de la Corte, y ante cada acusación ni los miraba, le decía al secretario letrado, conteste ese punto, conteste el otro punto. Nunca vi humillar tanto a Leopoldo Bravo y a su señora. Bueno, esto fue aceptado por la Corte, con serias dudas, porque la Corte no se expidió en forma positiva respecto de los jueces de la Corte de San Juan. Ojo, no es que haya aprobado lo que los jueces dijeron. Dijeron que ellos tuvieron el derecho de defensa agotado. Voy a pasar ahora a un juicio político que dio que hablar para que ustedes vean los cambios que sucedieron. Año 1989, la Corte Suprema de Justicia integrada por 5 miembros, entre ellos el doctor Augusto César Belucio. Los antecedentes que el doctor Augusto César Belucio, realmente, el primero, los académicos son excelentes, brillantes. Llegó a ser titular de Derecho Civil 5, Derecho de Familia y Sucesiones, en la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene una obra de Derecho de Familia que para mí es brillante, excelente, a pesar de que puede estar desactualizada la obra hoy con los tiempos que corren, pero brillante. Yo casualmente tengo 2 tomos de esa obra. Y en la vida judicial, realmente, el doctor Augusto César Belucio fue secretario judicial, fue juez de primera instancia, fue juez de Cámara y fue presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Retirado de la judicatura, el doctor Alfonsín lo convoca y el 21 de diciembre de 1983 asume como ministro, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre el lapso de que él abandona la judicatura hasta que fue designado ministro, él tenía su estudio jurídico. En su estudio jurídico, una de las doctoras que trabajaba, que era una brillante abogada, la doctora Mirta Schwarzman, con la cual el doctor tuvo un romance que duró 3 años. Transcurría el año 1989 y el doctor César Belucio es invitado a París a los actos de celebración de la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, y entre eso también a dar una charla. El doctor Belucio viaja a París, en donde se reúne con otro colega, que yo no sé si había trabajado con él en la justicia, que en ese momento estaba en Suiza, se encuentran, comparten el mismo hotel, donde estaban trabajando para preparar una charla que iban a dar. La doctora Mirta Schwarzman, sin aviso previo, viaja a París, y obviamente no consigue hotel donde alojarse, y sabiendo dónde estaba alojado el doctor Belucio, al doctor Belucio no le quedó otro remedio que en esa habitación, que eran 2, que se alojara. Yo voy a contar la versión que aparece en los papeles y la versión que a mí también me tocó presenciar. El doctor Belucio estaba separado de hecho de su cónyuge, estaba casado, pero estaba separado de hecho de su mujer. Ya había dejado a la doctora Schwarzman le insistía que volviera a relacionarse, él no quería saber nada. Bueno, ingresó a la habitación del hotel, se le permitió. La habitación tenía un balcón, tenía una habitación, un baño y otra habitación donde estaba el doctor Belucio con su colega amigo. En un momento la doctora le dice al doctor que se le había caído una lapicera. Él se puso un poco nervioso, le dijo que lo tenía como cansado, se da vuelta, se marcha, la doctora estaba en el balcón y aparentemente se cae y su cuerpo aparece en un patio interno del hotel. El doctor Belucio sale de esa habitación que compartían, no la ve en el baño, no la ve en la habitación, había escuchado la puerta, se acerca al balcón y ve a la doctora Schwarzman muerta. Bueno, obviamente intervino la policía, el doctor Belucio y su colega son llevados a declarar. Esto toma notoriedad internacional e imaginemos el escándalo acá en nuestro país. Yo, la verdad,
voy a leer algunas de cómo se publicaban las noticias. Las noticias que se publicaban respecto de esta, digamos, de esta tragedia, o llámenle ustedes como quieran, un juez de la corte había asesinado a su amante arrojándolo de un balcón en París. Otro editorial, juez de la corte que tiró a su amante de un balcón. Esto obviamente habló del descrédito en que estaba el Poder Judicial de la Nación y tiró a su vez un enorme descrédito hacia la Corte Suprema. Obviamente, el oficialismo, en ese momento era el presidente era Menem, no dudó en arbitrar todos los medios necesarios para pedirle juicio político al juez Belluccio en la Corte. Vuelto Belluccio a la República Argentina, quiso renunciar, porque obviamente cuando se hace pública una cuestión de esta índole de su vida privada, yo creo que desacredita un poco el cargo que ocupa. Pero bueno, por cuestiones políticas se le dijo que no renunciara y él se quedó como miembro de la Corte. Y a Vallecillo se le dijo, vos tenés que estar dispuesto a enfrentar el juicio político. Pero ¿qué pasó con esto? Se armó toda una escenificación. Obviamente se le pidió juicio político por esta causa, pero se agregaron muchos más. La historia es cuando se pide juicio político a un juez de la Corte, en general se tira lo que nosotros conocemos como el carpetazo. Se estudian los fallos, cuándo falló en tal causa en contra o a favor, cómo hizo, cómo no hizo. Se hace todo un estudio bastante grande. Y acá aparecen algunos personajes de la historia política argentina. Y fundamentalmente aparece una diputada por Jujuy, María Cristina Guzmán, que el padre había sido gobernador de la provincia de Jujuy en la época de la dictadura, quien estaban aliados del oficialismo. La doctora Cristina Guzmán, como le sobraba el tiempo, pudo ir a París, sacar fotos del hotel, del balcón, del lugar donde había caído la doctora Schwarzman, dijo que había visto el sumario, cosa que no era cierto porque el sumario no se lo mostraron, y empezó en la acusación. Hubo serios debates en la Comisión de Juicio Político, ya venían diputados de todos los bloques, era una opereta la cantidad de diputados que venían porque estaban todos por la disyuntiva cuál era que venía del Poder Ejecutivo. Belluccio tiene que irse de la Corte, si no tenemos que aumentar los miembros de la Corte porque necesitamos los votos necesarios para que este plan económico termine de consolidarse. De ahí fue que después el juicio político contra Belluccio fracasa, pero ante este fracaso la Corte pasó de tener de 5 a 9 miembros. Entre las varias acusaciones, yo tengo notadas varias. Algunas se hicieron oficiales y otros no. Por ejemplo, se acusaba a Belluccio de estar en connivencia con Juan Octavio Gauna, que había sido procurador general de la Nación en la época de Alfonsín. Hablaban de fondos, no tenían nada que ver, es más, Belluccio ni lo vio 2 o 3 veces en su vida Juan Octavio Gauna, y encima estaban enfrentados. ¿Por qué? Porque Juan Octavio Gauna pertenecía a un grupo federal de diputados, que era el grupo que lideraba Angelos en su época de oro, que llegó a estar compuesto por 32 diputados nacionales. E inclusive acusarlo de estar en connivencia con el doctor Héctor Fassi, por las indemnizaciones que se dieron de reparación a la gente de las víctimas de la dictadura. Tampoco fue cierto. Haber viajado con pasajes pagados con fondos de la misma Corte Suprema. Yo vi talonarios de pasajes, de invitaciones que le hacían a Belluccio desde el exterior para dar conferencias. La última casualmente había sido en Canadá, que creo que recibía una hija de él, y me mostró los pasajes que en general cuando le invitan a un miembro de la Corte a dar una conferencia, él no se paga el pasaje, le invitan, le pagan el pasaje y el alojamiento. Haber estado involucrado en un hecho policial. Belluccio no estuvo involucrado en un hecho policial, fue testigo de un hecho policial, algo que es totalmente distinto. Haber invocado su carácter de vicepresidente de la Corte Suprema para sustraerse de la justicia francesa. Sea vicepresidente de la Corte Suprema, sea presidente, es imposible, en el caso que tuvo él habiendo una muerte, sustraerse a la justicia francesa. Que demoró en declarar y con eso algún argumento de ficción. Voy a explicar. Se demoró en declarar Belluccio y el colega que estaba con él, porque tuvieron que buscar a un intérprete que hablase español, que tuviese matrícula en la Corte francesa.
no cualquier persona que caminaba por la calle y hable español. Que esto lo convertía en un homicida, que había instigado a suicidarse el doctor Schwarman y que había, en otra de las acusaciones, que había instigado y que había ayudado a suicidarse. Voy a hacer alguna aclaración. La instigación es determinar a alguien directamente a que se suicide. Doy un ejemplo. Una persona que se coloca un arma de fuego en la sien y dice me voy a disparar, en vez de tratar de evitar esa circunstancia, el instigador le dice disparate, acomodate lo mejor y disparate. Eso es instigar al suicidio. Y ayudar al suicidio es otro tipo de delito diferente, es el ejemplo clásico que se da en todas las facultades, es la persona que se está por ahorcar y le dice, José, correme el banquito, así me ahorco. Está claro, ninguna de esas circunstancias pudo ser probada. Mala conducta por tener conductas impropias de un juez, deshonrar al país y desempeñar su profesión a pesar de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Voy a aclarar que el día había un diputado, Varela Cid, que era muy conocido del peronismo, que quiso invitar a que Bellucci hiciera su descargo en la reunión de comisión de juicio político de la Cámara de Diputados. Obviamente Bellucci no se iba a presentar a hacer un descargo, se iba a ejercer su derecho si lo acusaban ante el Senado de la Nación. El diputado Varela Cid, inclusive, en una acción picaresca, le invitó por nota presentada en la Corte a que fuera a hacer un descargo o que hiciera un descargo por escrito. Obviamente la nota ni fue contestada y el diputado Francisco Dureñón Niveide, que era integrante de la Comisión de Juicio Político, dijo, se cierra el debate, se hizo un dictamen por la mayoría que pedía el juicio político y un dictamen por la minoría que pedía que no saliera el juicio político. Como ganó la mayoría, en principio entró al recinto a ser tratado el pedido de juicio político. Aclaro que fue un debate muy interesante porque en los mismos bloques hubo muchísimas discusiones. En el mismo bloque radical yo asistí, había discusiones porque había diputados que entendían que Bellucci tenía que irse de la Corte, que tenía que ser sometido a juicio político. Algo parecido sucedió en el bloque del peronismo, en el bloque oficialista, y en algunos bloques intermedios que estaban, que adherían al gobierno de Menem. El debate fue un debate muy bueno, muy lindo, porque cuando los diputados tienen la libertad de hablar y de exponer, sale un debate muy enriquecedor, ¿no? Cuando no actúan como una corporación. Alguna de las cuestiones del debate era, por ejemplo, que el doctor Bellucci los días sábados iba a su estudio jurídico a realizar trabajos y se encontraba con la doctora Schwarman. Yo digo que si el doctor de Bellucci se iba a encontrar a los días sábados a su estudio con la doctora Schwarman, era para rendirle culto a los dioses Eros y Afrodita, no exactamente para ponerse a trabajar en una máquina de escribir, con lo engorroso que sería. Que iniciaba demandas y cobraba por ellas. El doctor Bellucci puede haber percibido honorarios de juicios anteriores a haber asumido eso. No me consta, y aparte, bueno, si lo decían, no, era muy difícil de probarlo porque no iba a firmar una demanda. Otra de las cuestiones que se le enrostraba era ser propietario de la vivienda donde estaba su estudio jurídico. Él no tenía por qué desprenderse de la propiedad, podía tener 100 propiedades si quisiera. Y acá aparecen personajes extraños. Aparece una señora, esposa de un tal Elías Jajam, traída o en relación con esta diputada de Jujuy. El matrimonio Jajam había trabajado tercerizado, habían sido tercerizados, contratados por el diario Clarín. Este señor Elías Jajam, si yo leo los antecedentes que tenía, la verdad no eran muy buenos. Voy a leer algunos de ellos de Elías Jajam. Uno del 14 de septiembre del año 88, denuncia de estafa procesal en perjuicio de la señora Herrera de Noble, a quien había intentado quitar el 10% de sus bienes.
En 1959 estuvo procesado por cohecho. En el año 1974 por extorsión y defraudación. En 1980 otra vez por cohecho. Y además promovió demandas millonarias contra Loma Negra, contra la citada señora Herrera de Noble. Y la característica que tenía Elías Jaján, que solicitaba el beneficio de litigar sin gastos. Como demandaba por sumas millonarias, tenía que pagar una tasa de justicia del 3%. A efectos de no pagarlas, sacaba lo que se tramitaba un beneficio de litigar sin gastos, que antes se llamaba beneficio de pobreza, para demostrar que era insolvente para poder pagar esa suma. Después los beneficios le eran rechazados porque no podía probar que era insolvente, y en general los juicios los perdió todos. Aparte de tener condenas en el ámbito de la justicia criminal de nuestra República Argentina, el señor Elías Jaján purgó pena de prisión en una cárcel del condado de Miami por estar incluido en un tema por lavado de dinero. La señora Elías Jaján a mí me llamó poderosamente la atención la relación que tenía con la diputada Guzmán de Jujuy. Es más, el día del debate, antes del debate yo ocurrí al recinto y digo los ordenanzas que estaban poniendo como unos panfletitos hechos en libritos muy prolijos en las bancas de cada diputado, digamos, de cada diputado que no del radicalismo, sino de la oposición, que en ese momento no era una oposición, donde se contaba toda la historia. Le pedí que me mostrara uno y le pregunté quién se los había dado. Me dijo, los trajo una señora y se los dio la diputada. La señora era la mujer de Elías Jaján, que inclusive entraba y se despachaba y entraba al recinto de la Cámara de Diputados. Había mucha vigilancia, como nadie. Parecía que tenía humilde dignidad. Entraba caminando donde quería. Bueno, entre otros de los cargos que se le hicieron al juez Belucio, era un retardo de justicia, habiendo intervenido en un caso del Swiss Bank contra este señor Jaján, que llegó a la corte, que también había un problema ahí de lavado de dinero, había un problema bastante contra la banca suiza, el Swiss Bank, y contra este señor Jaján. Este caso fue desestimado. Después, el caso Grafiña Latina de la Corte de San Juan. Después, el caso muy simpático con un juez Buedo, que era un juez que había ordenado levantar un embargo que había trabado otro juez en otro juicio. No notificó al juez del otro juicio y ese levantamiento de embargo se realizó y la gente del otro juicio que lo había trabado no pudo cobrar. Imagínense que este juez el juez fue hecho responsable patrimonialmente por la Corte de los perjuicios ocasionados. El doctor Buedo estaba grande, estaba enfermo y no podía renunciar a ser juez de su juzgado civil porque le venían los juicios de responsabilidad patrimonial. El juez Buedo no tuvo mejor idea que pedirle juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema. Después lo desiste respecto a todos, pero lo continúa contra el doctor Belucio, que tampoco tuvo tratamiento. La Comisión de Juicio Político, los argumentos realmente de un lado y del otro eran cómicos. En un momento el presidente de la Nación había echado de su mujer de la quinta presidencial de Olivos, y esto se había hecho público en todos lados, o se habló de María Julia Alzogaray, que era diputada nacional en ese entonces, por haber salido en una revista un poco suelta de ropa con un tapado de piel. Y después estaban los diputados que ponderaban la tradición, la familia cristiana, bueno, hubo de todo. El epílogo, para no agobiarlos, es que se votó tipo 6 y pico de la mañana, que era bastante tarde, y el juez Belucio fue absuelto. La acusación no prosperó y no pasó al Senado de la Nación. Acá aparece también la discusión por el tema de Sara Ernestina Herrera de Noble, porque la señora de Emilio Jaján había iniciado un juicio contra Sara Ernestina Herrera de Noble, también juntamente con este señor del nacionalismo, del malentendido nacionalismo argentino, al cual yo tuve el gusto de conocerlo, digo entre comillas, que bueno, que se tiroteó varias veces, que estuvo en la Revolución Libertadora, bueno, ahora no recuerdo nombres, yo me lo acordé en otro momento, porque lo maté con la cabeza,
igual tengo un libro que me envió él, quedó en la nada. Y yo no, bueno, ustedes saben cómo fue el juicio de Sara Ernestina Herrera de Noble, que fue detenida, que en el juzgado federal de San Isidro, porque se decía que los hijos habían sido hijos de secuestrados, porque ella los adoptó en el año 1976. Bueno, no sabemos a ciencia cierta cómo fue esto, pero aparentemente el ADN dio que no eran hijos de ella, pero tampoco hijos de unos desaparecidos. La situación quedó aparentemente zanjada. Quiero señalar que yo tuve la posibilidad de conocer al doctor Belucio, y muchas de las cosas que comentó me las manifestó personalmente. Me dijo que él estaba separado de su mujer de hecho. Después no sé cómo terminó su actividad matrimonial, porque sí que el que el abogado de la mujer era otro titular de Derecho Civil 5, que era un católico nacionalista muy ultramontano, que tenía bastante desprecio por Belucio, así que yo no sé si se divorciaba la mujer de Belucio o se divorciaba el abogado de la mujer de Belucio. Otra cuestión que quiero señalar para finalizar, y para no agotarlos y a modo de reflexión, en otra oportunidad, bueno, habrá que hablar tal vez de la Constitución nueva, de los juris de enjuiciamiento, a modo de reflexión, que el juicio político muchas veces, y no hablo especialmente del caso de Augusto César Belucio, es empleado como un arma para poder conseguir otros objetivos políticos. El doctor Carlos Fay, en un momento, cuando Belucio se jubiló, cuando cumplió 75 años, se dijo que lo tenía merecido, que tenía la posibilidad de hacer otras cosas en su vida, porque dijo que hacía bien en irse, porque la Corte Suprema de Justicia era un almacén de ramos generales donde le tiraba al Poder Ejecutivo cualquier cosa. En ese momento fue cuando se sacó un fallo a favor de los jubilados en contra del gobierno que en ese momento estaba, que era el de Menem, que trajo un serio dolor de cabeza. Para finalizar, quedan dos reflexiones. La primera, ¿qué requerimientos tenemos que tener nosotros para elegir un juez? Hablo como ciudadanos, no como se establece en la vía legal también. ¿Qué aptitudes y qué posibilidades puede tener un juez de moverse con entera libertad? Cosa que hemos visto que no ha sucedido en muchos casos, no por lo que diga el periodismo, sino por lo que uno lee de la letra de los expedientes. Porque a veces el periodismo, estamos rodeados de periodistas mercenarios que pueden hacer de un santo un asesino, de un asesino un santo, y de un juez un héroe o un verdugo. Quiero señalarles que los postulados de la Constitución están y deben ser usados, y el juicio político es uno de ellos, que ha caído fuera de moda, hoy ha vuelto a reaparecer con este pedido de juicio político que pretende hacerle un legislador a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Corte, porque decir que no está actualizada, que está caduca, o por pedirle en juicio político a una diputada en 229 fojas al presidente de la Corte Suprema, que puede no ser santo de mi devoción, pero la verdad, lo que se puede escribir en 229 fojas debe estar plagado de muchísimos errores. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, quedó tu palabra para una próxima conferencia sobre cuestiones más actuales constitucionales. Sí, bueno, cómo no. Muy bien. No tengo preguntas, si alguien quiere. No creo que haya muchas, no creo. Es un tema muy específico. Específico y técnico, no creo que las haya. Yo, ya por curiosidad nada más, vos dijiste que fuiste discípulo de Fayt. Sí, fue profesor mío. ¿Y podrías hacer una descripción de Fayt como profesor, como abogado, como constitucionalista? Primero te puedo describir lo que fue como profesor. Era profesor de la Cátedra de Derecho Político. Mira, yo tenía un libro que no sé quién lo presté, que no me lo devolvió, que era una maravilla. Y Fayt era un tipo brillante, desde todo tipo, porque hacía
Era un profesor peligroso en algunos momentos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Digo peligroso porque no se callaba la boca nunca, hubiese dictadura o hubiese democracia. Y él se reía de los que decían que tal paro era político, y él decía que no habían leído el concepto de política y de derecho político. Realmente era un tipo muy ilustrado, escribió muchísimos libros, que lamentablemente muchos no lo leyeron, y que tendrían que leer los que van al Congreso. Primero, como catedrático excelente. Yo realmente leía cada cosa que Fay sacaba, o articulitos. Veía a Carlos Fay y me lo ponía a leer. Como juez de la Corte, te puedo contar algunas anécdotas. Fue un juez brillante. Mira, un día tomando examen en la Facultad de Derecho, yo manejaba la lista y el bolillero, esos exámenes libres interminables de diciembre, y veo, se me acerca una alumna, una señora adulta, y me muestra el DNI. Vamos, no voy a decir el nombre que figuraba, voy a decir García Roberto en el DNI. Y le digo, pero escúcheme, usted es una dama. Y me dice aparte, mire doctor, yo tengo una historia muy larga. Digo, ¿cómo me puede probar que es usted? Porque inclusive en la libreta universitaria me parecía como un hombre. Me da un sobre, me lo entrega, el asociado de la cátedra y el titular se me tiraban encima, yo córranse, y me puse a ver. Era una mujer, les voy a contar algo que no es anecdótico, que es muy serio. En la época de la dictadura, se fue a Chile porque tenía en su nacimiento tenía hermafroditismo. Y se hizo una operación de cambio de sexo. Las operaciones de cambio de sexo, y hablo de la época de Pinochet, se hacían en Santiago de Chile y quienes las cuidaban eran monjas. Voy a ser breve. Esta mujer es operada, se hace la operación de cambio de sexo, y cuando cruza para la Argentina es detenida por la dictadura militar de Argentina, va a un campo de concentración, un lugar donde va con otras personas, la pasó muy mal, ella fue una de las pocas que salvó la vida, y consiguió en Buenos Aires irse a Estados Unidos, a Los Ángeles. Consigue irse a Los Ángeles, conoce un señor viudo, entabla una relación con este hombre y le confiesa su real identidad. Este hombre se casa con ella. ¿Pueden creerlo? Viene a vivir a la Argentina y obviamente con nombre de mujer, después pudo hacer el cambio de nombre y todo, y contrató unos abogados para que iniciaran una acción en la justicia civil. Tuvo la mala fortuna, yo empecé a investigar a los abogados que contrató, que eran muy buenos, que eran extremadamente religiosos y pertenecían a grupos un poco fundamentalistas, algunos de ellos. Y yo veía que la causa terminó, se apeló, pero llegó a la Corte Suprema. Con la causa fenecida, los 5 miembros de la Corte, ¿saben? La atendieron todos. Realmente las cosas que me contó, del único ministro de la Corte que me habló maravillas, fue de Carlos Fay. Y el único dictamen que salió de la Corte y que lo firmó solo fue el de Carlos Fay, diciendo que era inconstitucional lo que se estaba haciendo con ella en el derecho argentino. ¿Está claro? La única persona de un brillante examen de derechos humanos, de identidad, ustedes, mira, la verdad, sabía más que todos. Un brillante examen. ¿Cómo hice para llamarla? Le dije, yo voy a decir, no sé, García Andrea. Dije García Andrea, como manejaba la lista yo, el titular y el asociado, no me decía nada. García Andrea dio su examen brillante, le puse la nota, yo iba juntando la libreta y digo, firmen muchachos. Alguna firmaba yo, otra firmaban ellos, y García Andrea se fue. Por supuesto, me entregó, le pedí que me dejara un teléfono, la llamé, me encontré con ella en la facultad, fuimos a una confitería a tomar algo y me mostró todos los antecedentes
de lo que fue esta operación. Ustedes saben que se recibió de abogada, estaba trabajando en el PAMI, salió en el diario Clarín de espaldas y salió en un programa de televisión de espaldas. Siempre quedó muy agradecida conmigo porque como la Corte agotó la instancia judicial y realmente la única persona que votó a favor de ella fue Carlos Fay, quedaba una suerte de recurso. Yo fui a la Corte, creo que Interamericana de Derechos Humanos, hice una apelación, pero claro, estaba vencido. Yo igual la hice, nobleza obliga, porque me sentí en la obligación de hacerla. Pobre mujer, me dio mucha pena. Y ella era muy conocida en su ámbito, porque imagínense, vivía en Martínez, empezó a ser conocida como profesora, y dice, yo no puedo ni ir a votar. Yo aparezco en una mesa de votación, ¿cómo voy a aparecer así? Hasta que bueno, hemos avanzado en esas cosas en legislación, ya hoy tiene su nueva identidad, ha quedado muy agradecida, y siempre me venía a ver, porque a mí me interesaba el tema y me traía dictámenes. Me acuerdo de un fiscal civil de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que me traía dictámenes que realmente empezaron a aparecer causas de este tipo, y decía que había que hacer lugar, que el Congreso tenía que legislar, que tenían que moverse. Realmente brillante, realmente un gran aprecio. No sé qué habrá sido después de la vida de ella, pero la he visto en la televisión y la he visto en el diario Clarín. Y una vez, ahí por tribunales, me chistó y me llamó, fuimos a tomar un café. Muy agradecida conmigo. Para que ustedes vean la nobleza, la humanidad que tenía Fay ante esto. Era un tipo... aparecía como muy severo, como muy recto, muy, tal vez podía caerle mal a alguien, pero realmente tenía una concepción ideológica, que es a eso a lo que yo apunto como juez, que era brillante. De eso, viste, puedo hablar horas de Fay, yo tengo admiración, viste, y por lo que me enseñó. Más no puedo decir de él. Acá Miguel Galván dice, hay tal descrédito en el Poder Judicial, supongo. Sí, sí. Perdón, voy a leerlo completo. Miguel Galván, hay tal descrédito en el poder que tenemos un legislador acusado por acosador y abusador de una asesora de su bloque, protegido del gobernador Mansur por acuerdos con el bucismo, que sigue en funciones. Me refiero al hijo de Bussi, que debería ser juzgado y destituido por juicio político, y ahora hay un escándalo con un miembro de la Corte puesto por Mansur de nombre Ávila, acusado por otro miembro del Poder Judicial, supongo que es de nombre Pericone. La legislatura es un bochorno con miembros acusados de narcotráfico y no pasa nada. Miren, para que pase algo, tendría que intervenirse la provincia. Se tendría que intervenir todos los poderes. Eso no se va a hacer, porque si tienen que intervenir Tucumán, tienen que intervenir varias provincias más. Esta es una de las elecciones que nos dejó la guerra entre unitarios y federales. Yo siempre digo, los federales triunfaron, pero las provincias en su seno son más unitarias que nadie, porque realmente son califatos, no provincias, en algunos lugares de nuestro país. Lamentablemente tengo que decir esto de la mayoría de las provincias, donde se repiten y donde se reiteran, donde los abuelos, los hijos y los nietos hacen una carrera brillante. Les voy a dar un comentario. Ustedes saben que se van a crear supuestamente cámaras de apelaciones y todo. Ya se están notando los hijos de diputados, de los legisladores, para ir a trabajar a las cámaras de apelaciones, a la justicia. ¿Saben quiénes las van a cooptar? Las personas que están en esas provincias. Yo les doy un ejemplo. Yo conozco muy de cerca el caso Catamarca, pero muy de cerca, y yo les puedo decir que en Catamarca hubo un juez federal que tenía un parentesco con los ADI. ¿Y saben qué es importante para manejar la provincia? Tener el juez federal, tener la Corte Provincial adicta y tener el comisario de la Policía Federal. Es fundamental eso, porque con eso se manejan otras cosas, que no todos sabemos qué son. ¿Está claro? Y tener encima la Policía Provincial adicta. Lamentablemente, en nuestro sistema político no tenemos remedio para eso. No tenemos remedio. A mí me tocó intervenir en el proceso de intervención de la provincia de Catamarca. 2 días antes de intervenirse en la provincia de Catamarca por el tema de María Soledad Morales, eso fue la bomba, yo asistí a casa de gobierno con mi pariente. Me acuerdo que era ministro del Interior Manzano, que Adelina D'Alessio de Viola,
estaba de asesora de Manzano, tenía un cargo ahí en el Ministerio del Interior, y yo me reuní con los asesores de la Avenida D'Alessio, yo tenía un diálogo con ellos y mi pariente se fue a charlar con Manzano. Y me acuerdo que me presentaron a Luis Prol. Pobre muchacho, falleció de un tumor. Luis Prol es un muchacho que estuvo en la época de la dictadura torturado y detenido en el Chaco. Es más, yo creo que lo fue a ver la madre. Estaba tan mal que cuando la madre volvió a Córdoba, pobre mujer, creo que se murió. Y Luis Prol, el muchacho, realmente yo hablé con él, muy macanudo, y él estaba en ese momento aceptando ser interventor de la provincia. Y la idea era caer de golpe, cercar, caer de golpe, cerrar la provincia con las Fuerzas Armadas, bueno, toda la historia. Que el presidente como comandante en jefe podía tomar esa decisión. Obviamente, en Catamarca se enteraron que iban a ser intervenidos y sacaron camiones con documentación, sacaron de todo. Es más, me comentaba Luis Prol que cuando él llegó a la provincia de Catamarca y pidió que fuera a la casa de gobierno toda la gente que estaba trabajando, no alcanzaban la silla y los escritorios, para que ustedes tengan una noción. Y la política en el interior se maneja así. Yo he estado en elecciones en Catamarca, y es doloroso. Yo recuerdo que mi pariente fue candidato a gobernador por la provincia de Catamarca contra, no el viejo Sá, contra uno de los hijos, y no contra Luis, me olvidé el nombre del otro. Yo con Luis a veces tenía diálogo, y venían los micros y los autos, la X de Córdoba, la D de San Luis, la F, la Chapa de La Rioja, y se les hacía, pasando el aeropuerto, se hacían unos quinchos con asado, con todo. La gente venía, se incorporaba a las mesas con DNI quintuplicados y votaba. Acto seguido, cena, fiesta, y después se volvían a su provincia. Entonces, charlando me decía, no, nosotros, los catamarqueños, también vamos a votar allá, cuando hay elecciones. Y esto lo he visto yo, y lo he visto en un lugar que se llama Bañado de Obanda. Bañado de Obanda es un lugar que está la provincia de Catamarca, la vía divide, y la provincia de Santiago de los Estero. Supongo que Miguel Galván debe conocer esa zona. Y entonces el día de la elección yo estaba en una escuela, en el medio de la nada, en la ruta, y venían toda la gente cruzando la vía de Santiago del Estero, de la localidad al lado, el Bañado, ¿no es cierto?, a votar. Y uno charlaba, y yo en San Fernando del Valle de Catamarca armé un escándalo, quise armar un escándalo en la mesa de elección, en una escuela en la capital de Catamarca, donde mi pariente fue candidato a gobernador, y vino un señor con muchas, sería comisario general, no sé, estaba lleno de huevitos de acá arriba, y me agarró el brazo y me llevó, y le digo, bueno, che, decídame primero que me llevan en cana. Y este señor amigablemente me dijo, no, doctor, quédese tranquilo, el patrón dijo que no tiene que haber problema, no se haga problema. Y me vine a ver uno del Partido Conservador que me dice, vos sabés que me quedé sin fiscales, se lo llevó todo Sadi, porque ya le ofreció cargos a ellos. Y bueno, era así, es así, es así. Yo iba solo por la ruta de un pueblo al otro, llevaba boletas y me decían, a vos te vimos en tal kilómetro. La verdad que me causaba un medio resquemor, ¿no es cierto? Ir de campaña por algún lugar de la provincia perdido y de golpe empezar a hablar, y pasaba un camión con unos altavoces y tenían una radio, le tomaban la onda a la gente y la radio hablaba de Osadi. O encontrarme en un lugar que se llama Los Ángeles, que Galván debe conocer, en Catamarca, en el medio de la nada y arriba, y una señora que me dice, me trajeron inodoros, si nosotros tenemos letrina acá, no tenemos baño, y usaban inodoro como para poner plantas. O en la ciudad de Belén, una señora ofreciéndome colchones, dice, me trajeron tantos colchones que no sé qué hacer. Bueno, esto se maneja así, lamentablemente se maneja así. Y Miguel, que lo sabe mucho mejor que yo. Yo porque vi campañas políticas, lo viví, nosotros nos íbamos de campaña y realmente había que pelearla, cuando había que ir a hablar a los lugares. Lamentablemente es así. Tucumán tiene un problema muy serio, pero muy serio, muy serio. También tiene la provincia de Salta. Y bueno, y la justicia tucumana, todos los gobiernos quieren tener cortes adectas, y es así.
Y es así. Este gobierno quiere tener una corte que le vote lo que él quiere, y el gobierno anterior también. Esto desgraciadamente es así. No puedo decir más nada. Por eso también el límite de 75 años de edad que impusieron en la Constitución Nacional. Belluso se fue. Fay tenía un amparo a su favor y no se fue casi muerto. Y Fay no se iba porque sabía a quiénes iban a poner. Eso está absolutamente claro. Yo les digo que pobre Fay más o menos lo llevaban alzado a la corte, pero uno lo veía llegar, era un personaje, un personaje. Miguel, no te pude contestar, más que contestarte te di una opinión mía muy particular. Tiene un problema técnico. El micrófono, Miguel. Bueno, querido Roberto, bueno, quedamos comprometidos para otra vuelta con otros temas. No, yo les agradezco mucho. Lo que pasa es que sé que es un tema que para el foro es muy difícil, porque son problemas más técnicos, jurídicos, que hacen a la política nuestra. Pero bueno, espero que haber tratado de ser un poco claro, no traté de dar como clase como en la facultad, fíjense la poca importancia que le dan a este tema, que yo tengo colegas que me dicen, che, ¿podés venir a dar juicio político un día a la facultad, una clase, una comisión? Bueno, voy y le doy una clase, nada más. Y me fui, chau, y se acabó el tema. Fíjense la importancia que se le da, ninguna, ¿no es cierto? A mí porque como estuve de asesor, nos interesó el tema, y buscábamos obras escritas y no había prácticamente. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y hasta mañana. Mañana nos vemos en la conferencia sobre informática y ferrocarriles argentinos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Roberto. Chao. Chau, chau.